Saludos hermanos, que el Señor les bendiga. Este es Wilfredo Alexis de Iglesia Podcast. Hoy no nos está acompañando nuestro hermano Michael Cerezo de Ortopraxis Podcast, y espero siempre nos ayuda de alguna manera u otra en postproducción. Así que le mandamos un saludo. Le mandamos siempre un saludo a nuestra audiencia que desea aprender más de las Escrituras, que nos acompaña una y otra vez con el deseo realmente genuino de poder crecer. Les recordamos siempre, ¿verdad?, que nos suplantamos la experiencia de una iglesia local. Es importante que usted se congregue, que tenga su pastor, que usted sirva, ¿verdad?, como parte del cuerpo de Cristo. Aquí tenemos a nuestro hermano, el pastor Gilberto Miguel Rufat, que nos acompaña. Nos ha estado acompañando ya desde algún tiempo y estamos muy contentos de compartir con él nuevamente, porque siempre aprendemos muchísimo y tenemos una experiencia muy chévere. Alguien que aprecio muchísimo. Pastor, para que salude a nuestra audiencia entonces. Pues, Wilfredo, una vez más, damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir una vez más la palabra de Dios. Extrañamos a Michael, pero esperamos nuevamente poder grabar con él. Ya será en otro momento. Saludos a los que nos están viendo en este momento y los que nos verán en cualquier otro momento del día, sea mañana, tarde, noche. Esperamos que la palabra que traigamos para compartir sea de edificación a la iglesia, así como de salvación a aquellos que todavía han de ser llamados al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo, el único mediador, el único nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Amén. Así que hemos estado en una serie discutiendo la doctrina de la gracia. Nos hemos enfocado principalmente en la doctrina de depravación del hombre en diferentes libros de la Escritura, y se ha ido demostrando que la Escritura es consistente con esta doctrina. Y en el día de hoy vamos a continuar con esa serie de las doctrinas de la gracia, pero le invitamos que busque el playlist, ¿verdad?, de esta serie. Porque va a ser edificado. Nos hemos cuidado de poder compartir y ir tal vez a veces hasta capítulo por capítulo, casi por libros como Jeremías. Estuvimos discutiendo el libro, el mismo capítulo 3 de Juan, el cual ha sido muy mal interpretado y se pudo hacer de manera pues tal vez superficial una buena exégesis. Hoy vamos a continuar, ¿no?, con ese tema. Vamos hoy a tratar la expiación limitada. Así que el pastor nos va a estar ayudando a verlo tal vez precisamente en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan. ¿Qué, pastor? Le pasó la batuta. Gracias. Pues ahí estamos, no estamos siguiendo el orden tradicional y no estamos discutiendo los 5 puntos del tulip o así en 1, 2, 3, 4 y 5. Para el que nos está viendo dice, bueno, pero de la depravación total están saltando a la expiación limitada o a la redención particular. Y la razón es la siguiente, es que estos son los 2 puntos de mayor controversia. En el pasado, en la antigüedad, el punto de mayor controversia era el primero, o sea, la depravación total, la corrupción radical, como le gustaba o solía llamarle R.C. Sproul, o como le llamaba el teólogo Bodner, de la inhabilidad total. Son 3 términos entre otros a los que se utiliza esa frase, esa expresión para referirse a las consecuencias del pecado original en los hombres. Esa incapacidad, esa tendencia pecaminosa con la que ya nacemos naturalmente, que tiende hacia el mal, que tiende hacia la rebelión contra Dios. Y el punto que, pues, en nuestros días posiblemente es el punto de mayor crisis, neurálgico, es la expiación limitada o la redención particular. Muy Murió controversial, de Cristo, hecho. sí. Murió Cristo por todos. Realmente Cristo estaba pagando en la cruz, cargó en la cruz el pecado de toda la humanidad. Ese era su plan, ese era su propósito, eso fue lo que vino a hacer. Y entonces lo que queremos ver es ese tema de manera sencilla, porque lo queremos hacer algo que sea
accesible, entendible para todos en el Evangelio de Juan. Hay algo en el Evangelio de Juan que lo vine a ver, Wilfredo, con el tiempo. Al principio no lo vi. Y es que hay una expresión que no salta a la vista, no se ve cuando uno lee pues, los libros de manera segmentada. Solo cuando uno los lee, da una lectura corrida, puede percatarse como una expresión se repite, se repite, se repite. Y pues eso llama la atención, obviamente, y uno se pregunta, ok, aquí hay algo importante. Y una expresión que yo no me había percatado de la importancia que tiene en el Evangelio de Juan y que casi nunca uno escucha sobre ella, es la palabra conoció. Cuando Juan inicia en el capítulo 1, inicia estableciendo que la razón por la que Jesucristo tiene un profundo amor por la creación, y es porque Él participó de la creación, porque Él es el creador, porque todas las cosas, como luego Pablo va a decir, fueron creadas en Él, por Él y para Él. Es el único evangelio que establece la relación de Jesucristo con el Padre desde la eternidad. Porque si lo vemos en los evangelios que le llaman los evangelios sinópticos, que es una visión comparativa de Mateo, Marcos y Lucas, casi todos el punto de enfoque inicial tiende a ser el nacimiento de Juan el Bautista. Por ejemplo, Marcos inicia con el nacimiento de Juan el Bautista o el nacimiento propio de Jesucristo, el cumplimiento de esa profecía de Jesucristo, como inicia el evangelio de Mateo, estableciendo el inicio de la genealogía y aquella profecía de Isaías que se habría de cumplir en Jesucristo, de aquel redentor que vendría. Pero Juan hace algo totalmente diferente a lo que hacen los otros evangelios, y es que lleva a Jesucristo una vez más a la eternidad y muestra la razón, el por qué Jesús tiene una vez más un profundo amor por su creación. Pero en ese mismo capítulo en el que se está estableciendo que Jesucristo tuvo parte en la creación, que Él es el Logos, es la palabra creadora. En Génesis capítulo 1, cuando Dios creaba, hablaba y era creado. Y aunque ahí no aparece que la palabra Jesús, y uno no ve a Jesús, posiblemente cuando inicia la Biblia, Juan nos ayuda a entender que Jesús sí estaba. De hecho, en lo que viene a ser los escritos judíos, en hebreo o en arameo, hay un concepto específicamente, me parece que es del arameo, el concepto de la memra. La memra es la palabra de Dios, y la palabra de Dios se personifica y es la palabra creadora. Para el siglo y contemporáneo con Jesucristo estaba Filón de Alejandría, que era un judío de Alejandría, porque estaba básicamente localizado pues, en Alejandría, y Filón fue uno de los que también discutió el tema del logo, y ya empezaron en su concepto de filosófico a personificar el logo como la causa primaria que sostiene, que le da cohesión al mundo. Así que Juan inicia estableciendo que esa causa, que ese principio creador que sostiene, que dio origen al mundo, es Cristo. Sin embargo, en ese primer capítulo, y ahora voy, dice que aunque en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, el mundo no le conoció. Pero entonces, si el mundo no le conoció, ¿cómo nosotros podemos conocerle? Porque lo primero que se establece en el capítulo 1 es que Dios envía a Juan el Bautista, que no era la luz, porque la luz verdadera era Jesucristo, pero vendría a dar testimonio de la luz y a llevar a los hombres hacia el conocimiento de Cristo. Y es inmediatamente en ese capítulo 1, en el versículo 12, que habla, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad o el derecho, ¿verdad?, de ser hechos hijos de Dios. Pero ¿cómo le llegaron a conocer? Pues ese capítulo 1 no entra en detalle, simple y sencillamente nos dice en el versículo 13 que ellos fueron engendrados por Dios. Ese mismo capítulo 1 que se establece que Jesús es
pieza fundamental para entender la creación, y su relación con la creación también es vital para entender su obra redentora, por qué hace lo que hace por el mundo. Ese capítulo expone, luego de presentar que a Dios nadie le vio jamás y que Jesucristo es el unigénito del Padre y que Él le ha dado a conocer, o Él va a dar a conocer al Padre, porque en Juan se establece claramente que nadie conoce al Padre sino el Hijo. Y que para conocer a Dios necesitamos conocer al Hijo. Hay una relación estrecha, directa, que dicho sea de paso es sumamente importante, porque hay personas que creen que se puede tener relación con Dios, o sea, relación con Dios Padre, sin tener relación con Dios Hijo, con Jesucristo. Por poner un ejemplo, hay personas que creen que los judíos tienen una relación con Dios Padre, solo no han conocido a Dios el Hijo. Pero el Evangelio de Juan niega tal cosa. Jesús dice que nadie que rechaza al Hijo conoce al Padre. No hay manera. Si se conoce a uno, se conoce al otro. En ese capítulo 1, luego de decir que Jesús está en el mundo. Que dice que, ¿verdad? Que Jesús es a quien también Él le quiera dar a conocer, el Padre también. Ya llegaremos, porque todavía estamos en el capítulo 1. Okay. Ya llegaremos. En ese mismo capítulo 1, luego entonces se señala el testimonio de Juan el Bautista, y una de las primeras cosas que salta a la vista en el versículo 26 de ese capítulo 1, dice: Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua a la multitud, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Vuelve a enfatizar que el mundo no conoce, no lo conoció antes y no entiende quién es Jesús, y aún lo va a conocer en su encarnación. No solo eso, en ese mismo capítulo, cuando se va a hablar del momento en el que Jesús va a ser bautizado y que Jesús viene a Juan para ser bautizado, que estamos hablando del capítulo 1, versículos 29 al 34 del Evangelio de Juan, Juan dice en dos ocasiones, en dos versículos, algo que a mí me llamó la atención. Versículos 31 y 33. Y yo no le conocía. Juan está hablando de Jesús. Escuche lo que dice. Y yo no le conocía. En el versículo 33 vuelve a decir lo mismo. Y yo no le conocía. Pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. O sea que mira todas las veces que se está hablando. Lo primero que se establece es que Jesús crea el mundo, pero el mundo no lo conoce. Y luego pasa a que se encarna, porque el tabernáculo o la palabra se hace carne. Juan 1:14. Pero esa palabra, que es Cristo encarnada, el Hijo, que va a dar a manifestar al Padre, porque nadie le ha conocido como Jesús lo va a revelar, que es Juan 1:18. Juan dice que los hombres no le conocen. De hecho, Juan testifica: y yo tampoco le conocía, hasta que Dios se revela. O sea, Dios se tuvo que revelar a Juan para que Juan pudiese identificar y reconocer quién es Jesús. Y aunque sabe de antemano, antes de ese momento dado, se confirma que Jesús es esa persona que ya Dios le había revelado a Juan en el bautismo. Porque a Juan se le había dicho, que lo leímos, que aquel sobre el cual vea que el Espíritu Santo desciende de manera corporal y posa sobre él, ese es el ungido, ese es aquel del cual tú has sido llamado, Juan, para testificar. Entonces, ese capítulo 1, una y otra vez se habla de que no le conocieron. Pasamos al capítulo 2 y abuelo de pájaro. Sí. Cuando Jesús sale del templo, aunque dice posteriormente en el versículo 23, Juan 2:23, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre. Mire qué interesante, dice, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo, dice el versículo 24, no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Conocía a todos. O sea, mientras ellos no le conocen, Juan afirma que Jesús sí conoce. ¿Pero qué conoce? No solo nos conoce porque ya sabemos que Él es el creador, sino que conoce que el hombre no puede conocerlo, no puede entender quién es Él,
que lo vamos a ver en el capítulo 3, a menos que Dios obre, que es lo que se establece en Juan 1. El mundo no le conocía, pero los que les recibieron. Entonces, si el mundo no le podía conocer, ¿cómo le pudieron recibir? Juan 1.13 dice, porque Dios obró en ellos, nacieron de nuevo, pero no se toca el tema del nuevo nacimiento, se va a tocar ahora en el capítulo 3. Te escucho. Que esto viene siendo entonces un conocimiento superficial, es como que, yo sé quién es fulano de tal porque pues hace estos milagros, pero realmente no es un conocer real de intimidad, de cierto, esa es la distinción aquí, ¿no? Porque está bien curioso que ¿verdad? Lo dice el versículo 25, lee el 2.25, mira lo que dice. Después que dice que no conocía, mira lo que va a decir. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, los hombres creen, pretenden saber quién es Dios, o en el tiempo de Jesús, algunos, y mira qué importante es esto antes de entrar a Juan, porque este es base aún para hacer un buen exégesis del capítulo 3. Porque antes de entrar a la conversación de Jesús con Nicodemo, ya se ha establecido en los primeros 2 capítulos que el hombre en su estado natural no es capaz de poder conocer a Dios a no ser que nazca de nuevo. Porque es el nuevo nacimiento, Juan 1.13, el que permite que el hombre le pueda recibir. Y siendo, ¿verdad? Y yendo entonces el hombre a Cristo, se le da el poder, la potestad de ser un hijo de Dios. Llegamos a ser hijo de Dios porque reconocemos al Hijo. Pero ¿cómo pudimos reconocer al Hijo si no lo podíamos conocer? Dios tiene que obrar. Y es exactamente lo que vemos entonces en el capítulo 3 de Juan. Que hay un hombre que cree, que pretende saber o conocer, porque la palabra saber, cuando dice nosotros sabemos, es la palabra conocer. Nosotros conocemos, Jesús, que tú vienes de Dios. Y no solamente él pretende o cree saber que hay una relación entre Jesús y el Padre, sino que hay otros como él, que de la misma manera que en el capítulo 2 creen conocerlo por lo que han visto. Fíjate que el capítulo 2 dice que muchos creían en él por los milagros que hacía. ¿Y qué hace Nicodemo? Nicodemo es un testimonio de esos que en el capítulo 2 se dice que conocen al Hijo por las obras que tú haces. Porque ningún hombre podría hacer las obras que tú haces si no fuese enviado a quién. De Dios. ¿Y qué se le va a decir a Nicodemo? Lo discutimos. Que tú no me conoces. ¿Por qué no me conoces? Porque para poderme conocer, para poder saber y entender quién yo soy, hay que nacer de nuevo. Y eso lo relacionamos con el libro de Ezequiel, porque el libro de Ezequiel claramente establecía la depravación del hombre y cómo esa depravación le hacía tener ojos, pero no puede ver, oídos, pero no puede entender o escuchar, y tiene una voluntad, pero una voluntad esclava a sus pasiones y concupiscencia, no posee afectos para Dios, para querer obedecer a Dios. Así que en ese capítulo 3, Jesús le va a decir a Nicodemo, Nicodemo, nadie me puede conocer y tú no me conoces a menos que nazcas de nuevo. Y así una y otra vez a través de del Evangelio de Juan vamos a ir viendo esto. Por ejemplo, en el capítulo 5, en el versículo 42, si lo puedes, 5, sí, claro, Juan 5, capítulo 5, versículo 42. Mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Déjenme poner el contexto del capítulo 5. El capítulo 5, Jesús hace un milagro. Sana al hombre en el estanque de Betesda. Como lo sana un sábado y le dice que se vaya. Él se va a su casa con su lecho, pero entonces está, según los entendidos, estaba trabajando, estaba violando el sábado, porque no podía irse a su casa cargando su lecho en el que pues allí estaba en el estanque de Betesda. Y eso va a crear la crisis o el problema inicial dentro del Evangelio de Juan y la hostilidad del liderato religioso contra Jesús, porque entonces Jesús viola la ley, no honra el sábado. Y cuando ellos vienen a lanzarle la crítica para adelantar la historia, pues Jesús se va a encontrar con el hombre, él dice, oye, tú no has visto que fuiste sanado, no peques más, no sea que te sobrevenga alguna cosa peor. Ese hombre va, identifica a Jesús y le dice, mira, ese es el que me dijo.
y ellos se lanzan contra él. Y Jesús va a hacer una expresión o va a decir, si ustedes tienen problemas conmigo, tienen problemas con el Padre, porque lo que yo hago fue lo hizo el Padre. Yo hago lo que voy a hacer al Padre y yo hablo lo que escucho al Padre. Y ese versículo que estamos leyendo, lo que Jesús le está diciendo es que ellos no pueden entender quién es Él porque ellos no le conocen. Nuevamente es lo mismo. Este es el capítulo en el que Jesús les dice en el versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. Sin embargo, Jesús les dice que a pesar de que ellos tienen las Escrituras y estudiaban las Escrituras, les dice que ellos ¿qué? Dice, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios, dice el versículo 42. O sea, él conocía, una vez más, ellos no conocen quién es Jesús, pero Jesús sí conoce que la condición del hombre. ¿Y cuál es la condición del hombre? Que ellos no tienen amor por Dios. Ese hombre no conoce a Dios, no puede conocer a Dios. Y ahí llegamos a uno de los capítulos más relevantes, que era lo que estabas comentando, que nadie puede conocer a Dios si Dios mismo no viene a él. Y ahora estamos en el capítulo 6. Okay. Este capítulo 6 también es muy importante. Estamos dando un recorrido a través del Evangelio de Juan, sencillo, pero bien importante para el tema. ¿Por qué? Okay. Porque este es el momento en el Evangelio de Juan donde Jesús se encuentra entre una multitud. Aquí este es el capítulo donde va a ocurrir la alimentación de más de 5,000 hombres, sin contar, ¿verdad? Como se entiende, las mujeres y los niños. Pero el Evangelio de Juan tiene algo que no tienen nuevamente los otros evangelios, y es lo que sucede al segundo día. Al segundo día, aquella multitud que había estado, o parte de ella, vuelven a buscar a Jesús. Y cuando se encuentran con Jesús, Jesús le va a decir, mira, ustedes no me están buscando realmente. Ustedes lo que están buscando son los panes y los peces. Básicamente le dice, por donde mismo vinieron, por donde mismo se puede montar en la barca. Y dice, si no me comen y si no me beben, no tienen parte en el reino. Y aquí se hacen, por lo menos hay tres versículos en este capítulo 6 que claramente muestran que la obra de Jesucristo no puede ser una obra por todos. Como ya lo habíamos visto en el capítulo 3. El hombre no puede conocer a Dios, y para poder conocer a Dios, Dios tiene que obrar. De hecho, ese capítulo 3 claramente identifica, luego del versículo 16, en los versículos 17 y 18 del capítulo 3, que ese hombre, en su estado natural, no quiere venir a la luz, no puede venir a la luz. Él odia la luz porque no quiere que sus obras sean reprendidas por la luz. Entonces, él ni quiere ni puede. Entonces, ¿cómo llegaron esos hombres del capítulo 1 a recibir a Jesús para ser salvos y ser declarados hijos de Dios? Eso es lo que se va a contar a través entonces del Evangelio de Juan, que nadie puede conocer a Dios a no ser que Dios intervenga directamente en nuestra vida. Y aquí en este capítulo se ve de manera clara. ¿Por qué? Porque hay una multitud enorme que parecen estar interesados, tener algún conocimiento de que Jesús debe ser alguien especial por las obras que hacía, y especialmente aquel milagro donde no había comida y todo el mundo comió, dice la Escritura, hasta saciarse. Sin embargo, vamos a ver los versículos. Los versículos claves son el 37, el 44 y el 65. 37, 44 y 65. ¿Por qué? De antemano, ¿por qué? Porque Jesús va a establecer una vez más que nadie puede venir a Él, que nadie le puede conocer, a no ser que el propio Padre que le envió les traiga al Hijo. Y por otro lado, Jesús va a decir que aquellos que el Padre le da, o aquellos que vienen a Él, fíjese que entonces el hombre no puede venir por sí solo. Los que vienen porque el Padre los lleva al Hijo, y los que el Padre lleva al Hijo, se establece aquí que el Hijo les da vida. Porque ese fue el mandamiento que recibió de su Padre. Darle vida a quienes, a los que el Padre le dio. Esto es bien importante, porque esto se va a amplificar más cuando lleguemos a Juan capítulo 17. Jesús va a estar orando todo el tiempo y estableciendo que yo he hecho la obra sobre los que tú me diste, porque tuyos eran
y tú me los diste. Y a los que tú me diste, yo les he dado a conocer tu nombre, no a todos. Entonces vamos a leer estos versículos. Juan capítulo 6, vamos a iniciar con el versículo 37, 44 y el 65. Para un estudio más profundo, este capítulo debe ser visto a la luz de Isaías capítulo 54. No vamos a hacerlo, pero Isaías 54 es fundamental dentro de Juan capítulo 6. Allí se habla del nuevo pacto, solo que en Isaías no se usa la expresión nuevo pacto, se usa la expresión el pacto de paz para referirse a lo mismo, al nuevo pacto, estableciendo en Isaías en capítulo 54 que cuando el Mesías viniese, habría un grupo de personas que serían traídos al Hijo para ser salvos. Habría salvación en un remanente, y ese remanente, pues lo que Jesús va a establecer, que no son todos, que no incluía a todos los que allí estaban. Y que por esa razón, como Jesús les dijo a los religiosos en el capítulo 5, que ellos no le conocían, porque a pesar de que conocían algo de las escrituras, esas escrituras no lo habían presentado, no lo habían podido llevar a él. Aquí Jesús va a decir algo parecido, solo que lo habla a la multitud, y que dicho sea de paso, Wilfredo, los propios discípulos no lo entendieron al momento, y Pedro mismo le va a sorprender. Le chocó. Sí, Pedro mismo le va a decir, oye, pero mira Esto está fuerte. Sí, chico, mira, te están buscando. Yo me lo imagino, esto es como nuestro hermano diciendo al pastor, no predique tan fuerte. Mire que este domingo vino un buen grupo a la iglesia, se nos van a ir, somos pocos y usted, y Jesús le está diciendo, no, los que son de Dios no se van. De hecho, el Padre los trae a mí, yo los vamos a verlo. Vamos al 37, mire lo que dice. 37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a ir con calma. Categóricamente dice, todo lo que el Padre me da. Entonces la pregunta que debemos hacernos, el Padre le entregó la encomienda al Hijo de salvar a toda la humanidad. Eso es. ¿Y por qué esto es importante? Porque Jesús está diciendo que si eso es así, entonces lo que debería suceder es que tienen que venir el Hijo. Fíjate, Wilfredo, que la soteriología normal que la mayoría de las personas creen es una soteriología donde es el hombre quien se acerca a Dios. Esa soteriología no es bíblica, porque el hombre no se acerca a Dios por sí mismo. Se acerca a Dios por una intervención de Dios en el corazón que le capacita y le habilita para poder arrepentirse y poder entender por medio del Evangelio quién es Cristo. Pero lo que Jesús está diciendo es, no todos los que aquí están, ni todo el mundo, en el sentido todo. Yo no he venido aquí por todos. No todos son parte del plan de salvación. Dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Y lo está diciendo como algo categórico. No está diciendo, bueno, que a lo posiblemente puedan acercarse, porque la mayoría de los sistemas soteriológicos que existen hoy, la salvación es una posibilidad. Y es una posibilidad porque Dios realmente no actúa soberanamente salvando, sino que lo que hace es que capacita al hombre o le da ciertos recursos para que el hombre también con su voluntad pueda llegar a Dios. Nosotros creemos que la Biblia enseña que es más que el hombre, que es más que una intervención de Dios capacitando o fomentando o ayudando o incentivando, iluminando un poco al hombre. No, Dios obra directamente en el corazón para que ese hombre pueda en voluntad acercarse. Entonces, si Dios le dio el mundo al Padre, aquí dice que entonces todos deberían venir a Jesús. Pero la razón por la que no todos vienen a Jesús es porque lo que Jesús está diciendo es, ustedes no pueden venir a mí porque a este punto ya hay una crisis. Ellos están enojados con él. ¿Eres tú mayor que Moisés? ¿Cómo que nos dices que te comamos y te bebamos? Moisés nos dio el verdadero pan. Y le dice, no, el verdadero pan soy yo. Yo soy el pan que descendió del cielo. Yo soy el pan de vida.
Pero ellos no entienden. Jesús les está diciendo, ustedes no entienden porque ustedes no son parte de todos los que el Padre me da. Porque si ustedes fueran parte del todo, ustedes vendrían a mí. Lo que está diciendo vendrían a mí en el contexto es, ustedes podrían entender lo que yo les estoy diciendo. Podrían conocer. Recuerda la palabra conocer, quién soy yo. Pero ustedes no me pueden conocer porque el Padre no me los dio. Pero si el Padre me los hubiera dado, no solo ustedes me conocerían. Mira lo que dice el versículo 37. Dice, yo no los echaría fuera. O sea, Jesús les está diciendo, yo no estoy tratando de desalentarlos. Sí. Yo no estoy tratando de poner obstáculos. El obstáculo lo tiene el hombre en su corazón. Te escucho. Sí, no, yo lo que quería comentar es que este pasaje yo lo escuché tantas veces en llamados a salvación y solamente se enfocaban en la segunda parte de los que vienen a él no les echa fuera. Leyendo el pasaje completo, y yo mismo no lo veía, es increíble. Ahí también yo creo que se valida nuevamente también que el Espíritu pues todavía no me lo había mostrado tampoco, porque yo lo veía y yo no lo entendía. Le pasaba por encima esas palabras, pero están ahí. Están ahí claramente que no podemos saltar la segunda parte sin leer la primera. Y esto es por encima, Wilfredo. Estamos por encima. Vamos a resumir el 37 para ir al 44. Jesús le ha dicho a esa multitud que él estaba buscando, que ellos realmente no le buscan, que ellos están allí por otras razones y que sus razones no son las correctas. Que no me quiero ir del tema, pero esto es importante porque Dios no nos acepta por cualquier razón que querramos venir a Él, que esa es otra. Nosotros creemos que cualquier persona que se acerca a Dios, Dios lo recibe. No, eso no, porque para eso este capítulo. Este capítulo expone que la única forma, la única manera en que el hombre puede acercarse verdaderamente a Dios para hallar salvación es en arrepentimiento y en fe. Si usted lo que está buscando es un trabajo, si usted lo que está buscando es que Dios lo sane, usted está buscando algo que podríamos denominar parte de esa gracia común, parte de esa benevolencia, ese amor benevolente de Dios. En ocasiones Jesús hizo milagros donde sanó personas y no necesariamente hubo salvación. Pero Jesús no ha venido meramente a hacer milagros. Jesús ha venido a hacer el milagro de los milagros. El resucitar a hombres muertos. Dios no viene a ser hombres malos, buenos. Dios viene a resucitar muertos que están imposibilitados, incapacitados. Entonces, resumimos. Jesús le ha dicho a la multitud, todo lo que el Padre me da, y le está hablando soteriológicamente hablando, o sea, todos los que el Padre me da van a venir a mí. Y esto lo vamos a ver porque se clarifica cuando lleguemos a Juan 10, que después aquí vamos a Juan 10. Por eso es que Jesús dice, ustedes no vienen ahí, pues ustedes no son mis ovejas. Todo está relacionado en Juan. Entonces, ustedes no son parte de ese todo, por eso no pueden venir a mí. Pero si ustedes vinieran a mí, porque el Padre me los dio, que dice, yo no los echo fuera. Entonces, ¿cuál es el impedimento? Versículo 44. Versículo 44 lee de la siguiente manera: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, aquí hay un problema. Ninguno es ninguno. Ninguno no son algunos, no son muchos, no son unos pocos, no son todos menos uno. Ninguno, es cero. Punto. Lo que está diciendo es que no hay una sola persona que pueda acercarse a él. Yo no sé si la mayoría de las personas pueden entender la profundidad de ese pasaje. De hecho, los que aborrecen las doctrinas de la gracia no entienden realmente el evangelio, porque no entienden su condición, no entienden su situación. Y de hecho, a veces yo me pregunto si realmente han sido salvos, porque puede una persona ser salva sin reconocer realmente su incapacidad, su pecaminosidad realmente. Puede una persona que cree que tiene atributos o que tiene alguna gracia, que hay algo que cuenta de su vida para hacerlo participante o merecedor de la salvación. No entienden el evangelio. Jesús está diciendo, ninguno puede venir a mí. Ninguno. Entonces,
está claramente mostrando la doctrina de depravación, de la corrupción, de la inhabilidad total. Ningún hombre puede por sí solo. ¿Qué fue lo que Jesús le dijo a Nicodemo? Nicodemo va a Jesús de noche, pero va y Jesús le dice, tú vienes, pero tú no sabes quién yo soy. Y ninguno puede venir. ¿Por qué? Porque para poder venir, volvemos al punto 37, solo pueden venir a mí si el Padre que me envió, ¿qué? Los trae. O sea, que la salvación es imposible sin la intervención, sin que Dios haya seleccionado, llamado soberanamente, haya puesto su misericordia sobre una persona. Pero ahora va a decir algo más. Que los que el Padre trae al Hijo, porque ya establece que nadie puede venir, es el Padre quien los trae al Hijo. No puede haber una persona, una sola, que el Padre le dé al Hijo, que el Hijo no resucite. Ya que hay un problema. Si Dios le dio al mundo al Hijo para salvarlos, todos tienen que resucitar. Este versículo implicaría, dentro de la experiencia soteriológica o el entendimiento de salvación que tienen mucho, en una salvación universal. Porque lo que está diciendo es, y yo vuelvo y te digo, la gente no entiende. Lo que está diciendo es que si el Padre realmente le entregó al Hijo la salvación del mundo y el Hijo va a morir por el mundo, la totalidad, tendrían que recibir ¿qué? Salvación. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo que de la misma manera, escucha bien, de la misma manera que ninguno puede venir a Él sin la intervención del Padre, el Padre es quien lo lleva al Hijo, de la misma forma no existe uno solo que el Padre le haya dado al Hijo que el Hijo no resucite. Entonces no hay tal cosa como que Dios traiga a alguien a Cristo y que esa persona se puede ir sin salvación. Y los sistemas soteriológicos fuera de las doctrinas de la gracia lo que proponen es, bueno, que el Padre más o menos los empuja, los ilumina, claro, bajo la obra del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo solo anima, capacita, trata de ejercer cierta influencia, de cautivar la voluntad, de llevar al hombre a que entienda que debe venir a Cristo, persuadirlo, sería la palabra, pero no los convence. Eso está diciendo que no, que eso es falso, que los que el Padre le da vienen a Él, y lo está diciendo de manera concreta, pero no solamente vienen a Él, dice que los que el Padre le da, todos y cada uno de los que el Padre le dio, Él los va a resucitar. Y resucitar aquí, que por eso dije que teníamos que verlo a la luz de Isaías 54. Y de hecho, si alguien dice, pero pastor, ¿dónde usted se saca Isaías 54? Si ustedes miran el versículo siguiente, el versículo 45, dice, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. ¿Dónde está esa frase? Si usted tiene una Biblia, dice que esa frase viene de Isaías capítulo 54. Isaías 54 está hablando del momento de la intervención del Mesías sobre un remanente, no sobre todo Israel. Ese es el capítulo que dice, regocíjate tú estéril, la que no dabas a luz, que está relacionada a Gálatas capítulo 4, a la alegoría, donde claramente en la alegoría, en el capítulo 4 de Gálatas, se establece que no todo Israel sería salvo, porque hay un Israel terrenal y un Israel espiritual. Eso es Gálatas capítulo 4. Entonces, si Dios le dio al mundo para salvar al mundo al Hijo, tenemos un problema. Porque la realidad es que Jesús, no todos se salvan. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién falló? El fallo fue, el Padre no logró traerlos a todos, o el Hijo no pudo resucitarlos a todos. Ambas cosas, según el versículo 37 y 44, son imposibilidades. ¿Imposibilidades en qué sentido? Dios no puede fallar. Los que el Padre le dio al Hijo van a llegar al Hijo. Y los que van a ir al Hijo, el Hijo los recibe. ¿Y los recibe cómo? Dándoles vida. Amén. Vamos al último para que vean. Esto es abuelo de pájaro, y es profundo. Yo no sé cómo la gente dice que la escritura, que les es aburrida, yo no sé. Vamos ahora, ya en este momento la cosa se ha puesto difícil, los discípulos tampoco entienden todavía.
Eh, y mire lo que Jesús les va a decir, lo que Jesús va a reiterar, afirmar nuevamente en el versículo 65. Léelo, Wilfredo. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Alguien podría preguntarse en este momento, oye, pero cómo esto está ligado a la doctrina de la expiación limitada o la redención particular? Bueno, porque estamos mostrando claramente que Jesús no vino a salvar a todo el mundo, sino a todos los que el Padre le dio. Y que son solo los que el Padre le dio los que van a tener vida eterna. Porque Juan ya ha establecido que ningún hombre puede conocer a Dios si Dios no se da a conocer, si Dios no lo revela. De hecho, el pasaje clave para entender lo que debe suceder es Juan 1:13. Deben nacer de Dios, y ese nuevo nacimiento está explicado en Juan capítulo 3. Es la intervención del Espíritu Santo en el corazón, que es la intervención del Espíritu Santo la que habilita el corazón para que ese hombre, que Juan mismo establece que en el orden natural, luego de la caída, tendría ojos y no vería, oídos y no escucharía, ahora pueden venir a Cristo para recibir salvación. Ese hombre en su estado natural no iba a ir a la serpiente en el asta de bronce, que en el transcurso de la conversación con Jesucristo, Jesús le dice, yo soy esa serpiente en el asta de bronce, porque yo soy lo que el Padre os ha dado a los que van a ser salvos para poder ser salvos. Solo en mí hay salvación. Pero para poder ir a la cruz tenían que ver el hombre reconocer que está perdido, que está muerto. Como acudían aquellos israelitas que se estaban muriendo porque las serpientes los habían mordido. Pero si el hombre no entiende el veneno que está en su ser, en su alma, que ese pecado original, no va a ir a Dios porque él no necesita que Dios haga nada. Ese conocimiento de que el hombre está muriendo es parte de la obra de Dios en el corazón, para que ese hombre entienda su incapacidad y pueda proceder al arrepentimiento, y entendiendo que va a morir, que no tiene salvación, puede entonces ver en Cristo el remedio, el medio que Dios ha establecido, el único camino para la salvación. Así que a Jesús les va a reiterar, ya se los he dicho, y vuelve a ser categórico. Ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Entonces, el pasaje para ver esto, voy a adelantar porque quisiera ir por el 7, por el 8, por el 10. Voy a ir al 10 por cuestión de tiempo. Vamos al capítulo 10. ¿Por qué el capítulo 10? Porque si el capítulo 3 de Juan está fundamentado en Ezequiel capítulo 36, lo que debe suceder en el corazón, o lo que iba a suceder en el corazón, como la regeneración en el nuevo pacto, el capítulo 10 es Ezequiel capítulo 34 o Jeremías 24, donde se habla del pastor que vendría a salvar. En los profetas, para que tengan un poco de contexto, cuando se habla del pastor, se está hablando del liderato, que incluía al rey, incluía a los profetas, incluía a los sacerdotes, que eran los dirigentes que estaban encargados de velar, de cuidar por el pueblo. Pero esos hombres que debían dar testimonio y cuidar por el pueblo, no habían cuidado por el pueblo y no podían cuidar por el pueblo, pues están perdidos. Y Dios le dice, mira, por eso están mis ovejas todas descarriadas. No hay quien los atienda, no hay quien los pastoree. Pero yo mismo como pastor los voy a ir a salvar. Eso es Ezequiel capítulo 34. Pero luego que dice que Dios mismo va a intervenir para traer salvación, luego dice que Él va a enviar al hijo de David, al hijo de Isaí, o sea, al Mesías, que es Cristo. Y Cristo va a decir en Juan capítulo 10 que Él es ese pastor. Pero cuando se está hablando de que Él es el pastor, que Él es el Mesías, nuevamente en Ezequiel capítulo 34 no se establece que todas las ovejas iban a escuchar. O sea que decir
que todos iban a escuchar o que tenían la posibilidad de escuchar es falso, porque ni tan siquiera el contexto antiguo testamentario eso es lo que indica, todo lo contrario. Habrían ovejas que nunca iban a escuchar, pero habría un remanente, un grupo de personas que por la gracia de Dios iban a escuchar. Por eso es que Jesús va a hacer la aseveración que hace. De hecho, vamos al Ezequiel capítulo 34. No es necesario, pero ya me gustaría que lo puedan ver las personas. Vamos a Ezequiel, tomarnos el tiempo. Vamos a Ezequiel capítulo 34. 34. Mira lo que dice el versículo 11 y 12. Léelo, por favor. Ezequiel 34, 11 y 12. 11 y 12. Lee de la siguiente manera. Porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces, luego vamos a leer en el versículo 16 en adelante. Sigue. Dice, yo buscaré la perdida y haré volver al redil la descarriada. Vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a la fuerte destruiré. Las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas mías, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Oh, escucha bien. Mira lo que dice el versículo 16. Empieza a decir, yo vengo a buscar la perdida, la descarriada, la perniquebrada. Pero luego dice, ese más está estableciendo una comparación. Pero a la engordada, a la fuerte. ¿Quién es la engordada y la fuerte en la narración? Tienen que leerlo. Ese liderato. Los que se habían engordado, se habían enriquecido del pueblo. Estaban para servir al pueblo, pero no servían al pueblo. Entonces él va a juzgar, lo dice el versículo 17, entre oveja y oveja. Él no venía a salvar a todas las ovejas. El problema de la iglesia hoy es que no conoce la Escritura, no conoce el Antiguo Testamento. Quieren entender el Nuevo Testamento sin el Antiguo Testamento. Y por eso se cometen tantos horrores interpretativo. Fíjate, mira, ¿por qué nos tomamos el tiempo un momentito de ir a Ezequiel capítulo 34? Porque Ezequiel capítulo 34 nunca enseña que todas las ovejas iban a responder. Por lo tanto, no iba a haber salvación de todas las personas. Y la razón por la que no iba a haber salvación de todas las personas es porque Dios había seleccionado unas ovejas a las que Él iba a traer hacia sí. Y dicho sea de paso, son las ovejas que nadie hubiese escogido. Recuerde que el cuadro de las ovejas, específicamente dentro del contexto del tabernáculo de redención, había unas especificaciones específicas de cuáles eran los animales, el tiempo y las condiciones físicas que debía tener el animal para que pudiese ser presentado como una ofrenda a Jehová. Pero Jesús va a venir a buscar a todas las ovejas que jamás podían, en cuanto a la ley, satisfacer la demanda de Dios. De lo vil, lo menospreciado. Ahí vamos a llegar, lo entendiste. Eso es Pablo en Primera de Corintios, le dice, no sean tontos, necios. ¿No han visto ustedes? Miren la iglesia, miren, que aquí no estamos los poderosos. No está diciendo que Dios no podía llamar o ha llamado personas en posiciones o con cierto conocimiento, pero en términos generales, Pablo va a decir, lo vil y no menospreciado escogió Dios. ¿Para qué? Para bochornar, para avergonzar a aquellos que creen que son algo. Así que Él mismo vendría a salvar. ¿Dónde lo dice? Versículo 22, y vamos a ver la relación con la llegada del Mesías, del 22 al 24. Estamos en Ezequiel todavía 34. Dice, yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña y juzgaré entre oveja y oveja y levantaré sobre... Perdona, ¿a qué ovejas viene a salvar en el versículo 22? A mis ovejas. A mis ovejas. ¿Dice que va a salvar a todos? No. O sea que el Antiguo Testamento nunca enseñó que la llegada del Mesías iba a traer salvación para todo el mundo. Hay que leer la Biblia.
Dios me enviaría el Mesías para salvar las ovejas suyas, las que él le dio al hijo. Perdona, vamos a iniciar del versículo 22 nuevamente, no te voy a interrumpir, Claro. No, del no, 22 al 24. ¿Qué dice? Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará. A mi siervo David, él las apacentará, y él les será por pastor. Yo Jehová les seré por Dios, y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. ¿Cómo Dios podía resucitar a David? David estaba muerto. Ujú. ¿A qué David se refiere? Se El refiere a la Mesías. promesa del Mesías, hijo de David. Y Jesús es el hijo de David. Así inicia Mateo, por eso dice el Ujú. libro de la genealogía y establece que la relación de Jesucristo con la simiente de Abraham y siendo él también el hijo de la promesa de David. Eso es Mateo 1:1, el primer versículo con el que inicia el Nuevo Testamento, que la mayoría no tiene entendimiento de del significado de cómo abre el Nuevo Testamento. Resumo Ezequiel 34 para disfrutar el capítulo 10 de Juan. Ujú. Dios ha profetizado que el pueblo está perdido, que el liderato está perdido, que los que deberían guiar al liderato pues, no lo pueden liderar porque se han beneficiado del liderato. Dios va a actuar para salvar, solo Dios puede salvar, pero Él viene a salvar a sus ovejas, las que Él ha escogido. Las que Él ha escogido no es la que otras personas escogerían, pero las débiles, la perniquebrada, la descarriada, esas son las que él iba a buscar. Entonces, esas que él iba a buscar son las que él va a salvar. Esas son sus ovejas. Pero ¿quién va a salvar a las ovejas? Las va a salvar por medio del cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David. O sea, a través de ese rey, de ese Mesías. Y ese es el contexto de Juan capítulo 10. Yes. Por eso Jesús entonces hace las aseveraciones que hace. Bueno, no vamos sobre todo el capítulo 10, pero ya que iniciamos, porque queremos seguir el pensamiento, que Juan dice que el hombre no puede conocer a Dios a no ser que Dios se revele. ¿Y por qué esto es tan importante en la expiación limitada? Porque conocer a Dios, o sea, conocer a Dios es conocer a Jesús, y conocer a Jesús es ¿qué? Ser salvo. Ujú. La salvación implica el poder entender, conocer quién es el Hijo, aunque claro, ese conocimiento es parcial. Claro. No conocemos a Jesús cuando venimos a la salvación de manera profunda, no tenemos un cuadro completo cristológico, claro. Pero el reconocimiento de nuestra perdición, de nuestra rebelión, de nuestra necesidad de salvación y de que Cristo es el Mesías, eso es básico, fundamental, para que haya fe y sea una fe salvífica. Ahora, mira lo que dice el versículo 14 y 15. 14 y 15. Juan 10, 14 y 15. Dice, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Que en sentido general Él conoce a todos. Lo acaba de decir cuando Jesús va en el capítulo 2 de Juan, y en varios momentos Jesús dice que Él no se fiaba de la gente porque Él sí los conocía. Ellos pretenden conocerlo a Él por los milagros, pero Él no necesita ver, Él conoce todo de ellos. Sin embargo, aquí dice, yo soy el buen pastor, o sea, el cumplimiento de Ezequiel capítulo 34, yo conozco a quienes, a todos. En términos de salvífico, yo conozco los que el Padre dio, mis ovejas, pero dice más, no solo yo los conozco, yo conozco a los que yo he venido a salvar, sino que los que yo he venido a salvar también me van a conocer. O sea, no hay forma de que alguien que haya sido predestinado, llamado a salvación, no conozca a Jesús. Eso no existe. No hay salvación fuera de Jesús. Eso es Juan 14, 6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre. Nadie es nadie, sino a través del Hijo. Así que Él los conoce. Mira lo que dice el 15. Así como el Padre me conoce. Mira la explicación que da. Así como el Padre me conoce. O sea, el Padre sí me conoce. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. ¿Cuáles ovejas?
las que el Padre me dio. Entonces Jesús vino a morir por todas las ovejas. Ese es el problema, Wilfredo, cuando alguien toma un pasaje como Juan capítulo 3 o algún versículo de Juan capítulo 3, que por lo general es el versículo 16, y monta toda una explicación de una salvación que está ahí para toda la humanidad, cuando es falso. Ese mensaje entra en contradicción, es lo que estamos mostrando a través del mismo Evangelio de Juan. Es sumamente importante en interpretación bíblica que cuando uno llega al entendimiento o cree haber llegado al entendimiento de un pasaje, esa interpretación que le estamos dando a ese versículo, ese capítulo dentro de un libro, no puede entrar en contradicción con el propio libro ni con el resto de las escrituras. O sea, si uno llega a una conclusión y esa conclusión entra en contradicción con el propio libro, la conclusión es falsa. Pero Wilfredo, la gente ni tan siquiera puede ver que sus conclusiones son falsas porque no leen los libros. La escritura. Sí, no conocen la escritura. Ni leen el libro que, o sea, hay gente que quiere entender Juan 3 sin leer ni tan siquiera el Evangelio de Juan. Ni se hable que Ezequiel, que yo me tengo que leer Ezequiel para poder entender Juan 10. Pues bueno, vivimos en el tiempo donde la gente puede estar 3 horas jugando en un celular, tumbando bloquecitos y haciendo cualquier locura, pero no pueden pasar 1 hora leyendo la Biblia. No pueden. Les da sueño, les da mareo, es aburrido, no le entienden. Y los hombres que Dios ha llamado, yo creo que Dios ha puesto en el corazón de ellos ese interés. De hecho, eso fue una de las cosas que yo me di cuenta de que Dios no solo me había salvado, sino que había algo más que en la salvación. Porque a mí nunca me interesó leer. Mi papá siempre me pedía porque por favor, que mi papá era lector. Desde que yo conozco a mi papá era un hombre que le gustaba estudiar. No solamente cuestiones, leía libros religiosos, sino pues él tenía un minor en antropología, en otras cosas, y leía otro tipo de material de ciencia. Leía. Y él veía que yo no leía, no me interesaba leer. Y una de las cosas que yo vi con la salvación fue que Dios puso deseo por leer la escritura. Yo no sabía eso de usted, pastor, tengo que decir, porque como cuando yo le conozco mejor a usted, pues usted se devoraba libros enciclopédicos. Yo no leía nada, pero Wilfredo nada. De hecho, yo no recuerdo, de hecho, muchas veces le digo a mi esposa que yo no sé si a mí me pasaron, porque yo no recuerdo leerme ningún libro ni en la escuela. Yo usaba compendio, tengo que decir que hacía bullying. Buscaba la información, me copiaba en los exámenes, lo que fuera, para pasar de grado, y muchas veces tomé clases remediativas. Yo fui siempre un mal estudiante, nunca tuve buenas calificaciones, además de otras complicaciones que entiendo que mis papás le dijeron que no esperaran mucho de mi persona por unas cuestiones que se dieron en el pacto, donde aparentemente me sacaron finalmente con forceps. Tuve un tiempo que no respiré bien y hubo algún daño, pero cuando Dios me salva, esa Biblia que yo nunca quise leer, esa Biblia que yo escondía porque yo no quería que nadie me viera con una Biblia, yo empecé a leer aquello como era una... De hecho, a mí me dieron en la iglesia, recuerdo que tú la conoces, la que es esposa hoy del hijo del pastor, de Gabriel Cortés, María. Estamos en una sociedad de jóvenes, que yo no iba a la sociedad de jóvenes, y ese viernes me aparecí en la sociedad de jóvenes, y les digo, yo no sé qué está pasando en mi vida, contento, pero algo está pasando. Yo no entendía realmente Wilfredo y estaba bien perdido. Y me dice, ay Gilberto, yo sé lo que pasó. Nosotros vamos a los campamentos y todos llegamos bien contentos, que los campamentos son bien chéveres y uno la pasa tan bien, pero mira, eso te va a durar como mucho 2 semanas. En 2 semanas ya yo no te veo. Las semanas de Daniel. No, y mi testimonio es como el dicho, o sea, crea fama y acuéstate a dormir. Ellos sabían quién yo era. Ellos dijeron, este no va a regresar el próximo viernes. Oye, ya hacen 30 años. Mi pasión por la lectura y leer la Biblia nunca ha cesado, de verdad, Wilfredo. Por la gracia de Dios, yo me levanto y mi Biblia está ahí, y a mí me dieron 2 semanas, y yo la entiendo en términos humanos.
yo sé que todos, ¿verdad? Pues sabemos de la pata que cogíamos, pero yo era un diablo, yo lo reconozco. Entonces, el cambio fue drástico. ¿Por qué? Porque Dios pone ese deseo de conocer al Hijo. O sea, no, Yo quiero decirle a la audiencia, ¿verdad? Porque como yo pude experimentar ese cambio en usted en el comienzo, muchas personas pues no entienden al nivel, pero me sorprende mucho, no conocía ¿verdad? Los aspectos del parto, de su nacimiento, pero definitivamente el espíritu, aquí hay algo sumamente sobrenatural en la regeneración, que, ¿verdad? Y los dones del Espíritu Santo, porque yo recuerdo lo hemos dicho, lo hemos contado en otras ocasiones, ¿verdad? Que los jóvenes teníamos un juego con usted incluso. yo lo que, recuerdo, lo recuerdo. que mencionábamos, ¿verdad? Pasajes de la Algún Escritura pasaje y para que yo les dijera dónde estaba el capítulo y la cita. y la cita. O sea, que realmente, mucho más allá de lo que tal vez, ¿verdad? Pudiese ser cualquier diagnóstico, lo que sea, realmente el Espíritu Santo va por encima de eso y pues los dones son de Dios definitivamente. Eso es así, yo todavía tengo, pues, no se crean problemas. Fui disléxico por muchos años, yo no podía leer, me llevaron muchas terapias. Wow, estoy sorprendido, Todo pastor, no era al sabía esos revés, todo detalles. lo veía al revés, muchos problemas neurológicos. Pero gracias a Dios, bueno, el Grande y punto no es bueno. hablar de mí, el punto es Claro. que Jesús le está diciendo, yo conozco al Padre, el Padre me conoce. Y de la misma manera, los, a los que yo he venido a salvar, las ovejas que el Padre me da, ellos me conocen. Pero ¿cómo lo conocen? Vamos a la escritura. En ese mismo capítulo 10, ahora vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. Ujú. Dicen, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mira, vamos a ir poco es que podemos estar horas aquí. Mira lo que dice. Pero vosotros no creéis. ¿Por qué no podían creer? Da la razón. Ujú, ¿Cuál es la ujú. razón? La razón está ahí, no hay que saber griego, arameo, chino, ahí el diccionario Strong, no. No son de Porque mis ustedes no son ovejas. mis ovejas. O sea, Dios no me los dio para salvarlos. ¿Recuerdan Juan 6? Todo lo que el Padre me da, viene a mí. Lo que a mí viene, yo no lo echo afuera. Pero para que puedan venir a mí, el Padre tiene que traerlo. Y los que el Padre trae, yo los resucito. Y Jesús le dice, ya se los he dicho, nadie puede venir a mí si el Padre no los trajere. Entonces aquí está diciendo que nadie puede venir a la fe. Nadie va a creer en el Hijo, va a conocer al Hijo. ¿Quién es el Hijo? Lo que Él ha venido a hacer, a no ser que sea una de esas ovejas. Dice, como os he dicho. Sin embargo, mira la distinción en las que sí son sus ovejas, versículo 27. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me Eso no siguen. fue lo que leímos en Ezequiel, que las ovejas que Wow. Dios les había dado al Hijo para que salvara, todas y cada una de esas ovejas iban a Ujú. conocer al Hijo. ¿Y quién es el Salvador en Ezequiel capítulo 24? El Hijo de David. ¿Y quién es Amén. el que está hablando en Juan capítulo 10? El Hijo de David, el Mesías. Amén. Entonces, las que sí Dios le dio, no hay posibilidad que Dios le haya dado una oveja al Hijo y que esa oveja no resucite. De hecho, lo dice claramente el versículo 28. Mira lo que dice, léelo, Wilfredo. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y yo Eso es les doy poderosísimo. vida eterna. Vida Entonces, eterna. si el Padre les dio a todos, es lo mismo, ya lo leímos en el capítulo 6. Todo lo que el Padre me da, yo lo resucitaré. O sea, va a venir a salvación. Jesús está diciendo exactamente lo mismo. Todas las ovejas que el Padre me dio, yo les doy vida eterna. ¿Y cómo los iba a dar vida eterna? Bueno, a través de su sacrificio y su muerte. Yo no sé ¿Cuántas, si... cuántas doctrinas de la gracia hay solamente en estos pasajes? Es increíble. No, es que por eso te digo, Wilfredo, que es que a mí me da pena. Y lo terrible es que, fíjate, um, que, que lo que estamos discutiendo, hay personas que en vez de prestar atención, estar escuchando,
porque creo que hay un hilo conductor, que estamos hablando con claridad, que no son pasajes rebuscados, ni estamos tratando de estirarlos y alarlos, ni de pegarlos para que, no sé, haya alguna relación. La relación está clara, es evidente. Y con todo y eso no lo pueden ver. Y entonces a veces yo me pregunto si es que no lo pueden ver porque tampoco son de las ovejas. Eso es una pregunta aterradora. Porque no estamos hablando en ocasiones, yo no estoy diciendo, para clarificación, que si uno no entiende las doctrinas de la gracia, uno no es salvo. Eso no es lo que estamos diciendo. Lo que estamos diciendo es que cuando una persona es expuesta a la Escritura, y máxime ya habiendo sido salvo, que el propio Espíritu Santo que los guió a Cristo, que quiere darles a conocer a Cristo, que entiendan a Cristo, no puede llevarlos al conocimiento, sino que terminan ellos mismos atacando la Escritura, menospreciando la Escritura, blasfemando sobre lo que no conocen. Hay un problema. Porque ¿cómo el Espíritu Santo de Dios obra en mí para llevarme a Cristo, pero no obra o no continúa obrando para que yo pueda seguir siendo iluminado en el entendimiento de las Escrituras y pueda ahora entender cómo fui alcanzado? Yo no necesito saber cómo fui alcanzado para ser salvo. Pero obviamente parte de lo que Dios quiere que sepamos y entendamos es qué fue lo que sucedió, qué fue lo que Dios hizo, cuándo se trazó este plan. Y de eso trata la Escritura. Se trazó antes de la fundación del mundo. No fue un plan que sucedió porque el hombre cayó. Fue un plan donde Cristo era el Cordero inmolado. Yo recuerdo hablando con alguien en Puerto Rico que tenía problemas en ese momento con la doctrina de la predestinación. Y le dije, bueno, pues yo no sé qué tú vas a hacer con Jesucristo. Y me dijo, ¿cómo que con Jesucristo? Pues Jesucristo fue predestinado. Me dijo, ¿cómo que Jesucristo fue predestinado? Bueno, la Biblia dice que él fue el Cordero predestinado antes de la fundación del mundo. Predestinado Cristo, sí, eso es lo que dice Primera de Pedro. Que Cristo ya había sido predestinado para ser entregado, para darse como el Cordero por aquellos que iban a ser salvos. Es triste, es triste. Pero vamos a terminar, Wilfredo, por la cuestión del tiempo. Vamos a Juan 17, porque aquí cerramos con broche de oro. Y yo, con toda honestidad, solo, ¿verdad? Si usted se quiere negar a no ver lo que le estamos presentando, usted puede hacerlo, pero dudo que usted pueda ver en lo que le estamos diciendo, que aquí estamos inventando, que estamos añadiendo, que estamos forzando los pasajes a que digan algo que no digan, todo lo contrario. Es tan claro, es tan evidente que uno mismo se asombra, como tú mismo lo has hecho. ¿Cómo es que yo he leído esto y yo no he podido ver esto en estos pasajes? ¿Qué hay en Juan 17? Juan 17 ahora nos va a mostrar. Déjenme poner algo de contexto. El contexto lo es todo para entender las Escrituras. Juan tiene algo que no tienen los otros evangelios. Capítulo 14, 15 y 6 y 7. ¿Qué es capítulo 14, 15 y 6 y 7? Los últimos momentos de Jesús, luego de la cena, hacia su camino a Getsemaní para ser arrestado. Esos capítulos son los últimos momentos de intimidad de Jesús con sus discípulos antes de ser arrestado y obviamente para ser enjuiciado y morir. Eso no lo contiene Mateo, no está en Marcos ni está en Lucas. 14 al 17 son capítulos exclusivos de esos momentos en el Evangelio de Juan. En el capítulo en el que estamos es el capítulo en que Jesús está orando y es muy posible que este capítulo sea parte de las oraciones de Jesús en el Getsemaní. Jesús ya sabe lo que va a suceder y Jesús está orando al Padre. Y miren lo que Jesús va a hacer. Lo voy a hacer yo por cuestión de tiempo. Y yo sé que tú tienes tu Biblia ahí. Jesús va a indicar una y otra vez que él sabía desde el principio lo que él venía a hacer. Jesús no está frustrado porque ya ha llegado el momento de dar su vida y son muy pocos los que han creído en él. El versículo 2 del capítulo 17 dice: como le has dado potestad sobre toda carne, está hablando del Hijo, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Fíjate que él le va a dar vida eterna solo a los que,
a los que le diste. Si Dios le dio a toda la humanidad, todos deben recibir salvación. Si todos son ovejas de Dios, o serían el mundo completo, la totalidad del mundo, serían ovejas que Cristo vino a salvar. Jesús dijo, todas las ovejas que el Padre me da, yo les voy a dar salvación. O Juan capítulo 6, todos los que el Padre atrae hacia mí, yo los he de resucitar, es salvación. Así que terminaríamos, si fuese de esa manera, terminaríamos con una salvación universal. El problema es que la Biblia no enseña la salvación universal, no solamente no la enseña, sino que empíricamente pues es evidente que mucha gente muere sin salvación, y aún así todavía sería un problema, porque podríamos hablar ahora de todos, que todos tienen la oportunidad, decimos, de creer, pero es de Cristo para acá, porque estamos predicando, y todas las civilizaciones antiguas que murieron sin el conocimiento. Ese es otro tema. Él le da vida a los que le diste. Miren el versículo 6. He manifestado tu nombre, o sea, les he dado a conocer. Eso es lo que está diciendo. Recuerdan la palabra conocer, conoció, conocéis. He manifestado tu nombre, he dado a conocer tu nombre a los hombres que del mundo me diste. No a todos. Y mira lo que dice, tuyos eran, tú los escogiste y me los diste. O sea, Jesús solo ha dado a conocer al Padre a los que el Padre ¿qué? Le dio al Hijo. Eso no fue Juan capítulo 6. Entonces, si el Padre le dio a todos al Hijo, todos deberían conocer al Padre y al Hijo. Mira el 9. Yo ruego por ellos. No ruego por el mundo. Oh, pero Jesús no está salvando al mundo en Juan capítulo 3. Pero aquí en el capítulo 17 no está diciendo que Jesús está muriendo por el mundo. Dice, yo ruego por ellos. Y por ellos, en el contexto, es por los que me diste. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Jesús está a punto de morir y claramente sabe que Él no está muriendo por el mundo. Él está muriendo por los que el Padre le dio. ¿Y quiénes son los que el Padre le dio en el capítulo 10? Las ovejas que Dios escogió para que el Hijo de David salvara. Que son los que en el capítulo 6 son los que el Padre trae al Hijo para que el Hijo resucite. Que son los que en Juan capítulo 3 nacen de nuevo para poder conocer a Cristo. ¿Y cómo nacen? Nacen por intervención divina. Juan capítulo 1, versículo 13. Y eso los lleva a poder recibir al Hijo. Juan capítulo 1, versículo 12. Para que puedan ser constituidos hijos de Dios. En el capítulo 17, en el versículo 11 dice, y ya no estoy en el mundo, porque Jesús sabe que ya llegó su tiempo. Mas estos, porque está hablando de sus discípulos, están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado. No a todos, a los que me has dado. La expresión a los que me diste. Miren el versículo 12. Observe. Cuando estaba con ellos en el mundo, mira la distinción que está haciendo sobre la totalidad del mundo y los que Él realmente viene a salvar. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Está hablando de los discípulos. ¿A quiénes guardaba? A los que me diste. A los que me diste, no a todos, a esos. De hecho, y finalmente, en el capítulo 17, en el versículo 23 dice, yo en ellos, ya está hablando, ya Jesús ha pasado no solo de orar por sus discípulos, sino por los que han de creer también por medio de la proclamación del evangelio de los que ya han sido alcanzados. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos. ¿Los amó a quién? A ellos. Wilfred, esto es un breve recorrido, una breve introducción al Evangelio de Juan, que muestra no solamente la fatalidad, la falsa interpretación
de Juan capítulo 3, sino que es obvio para mí que mucha gente que interpreta la escritura no lee la Biblia. Porque si la leyeran al menos, y la leyeran con cuidado, con detenimiento, estos pasajes deberían chocarles. Porque si uno ha llegado a la conclusión, yo puedo entender que uno leyó Juan capítulo 3 solo y llegó a la idea de que Jesús vino a morir por el mundo. Porque Juan capítulo 3 versículo 16, aislado de todo el contexto, podría uno pensar que eso es lo que dice. Yo eso lo puedo entender. Pero si estamos leyendo completo el libro con calma, ¿cómo empezamos? Empezamos definiendo que Juan inicia estableciendo que hay una relación directa en la salvación o en la obra de Cristo, en la soteriología, porque Él es la causa por la cual el mundo fue creado. Que Él estuvo en el mundo, pero el mundo no le conoció. Pero aun cuando se encarna para darse a conocer al mundo, el mundo no le conoce. Que aún Juan el Bautista, que había sido profetizado, anunciado de antemano, vaticinado para ser el precursor del ministerio del Mesías, él mismo alega, yo no lo conocía, hasta que el Padre no lo dio a conocer. Que es exactamente lo que Jesús le dice a Juan. Él le dice a Nicodemo, Jesús a Nicodemo en Juan 3, Nicodemo, tú no sabes quién yo soy, porque para poder saber quién yo soy, tendrías primero que haber nacido de nuevo. Por eso, como los que no han nacido no le conocen, por eso en el capítulo 5 se le lanzan a Jesucristo encima y le dice, lo que pasa es que ustedes no me conocen, porque ustedes ni tan siquiera conocen la Escritura, porque si conocieran la Escritura me conocieran a mí, porque de ellas hablan de mí. Y no entramos al capítulo 8, pero en el capítulo 8 pasa exactamente lo mismo. Que ahí se forma otra situación, porque allí la controversia es con aquella mujer que Jesús perdona, que le es traída, pues supuestamente la han cogido en el momento mismo del adulterio y todo lo que sucede. Y Jesús le va a decir, ustedes no son hijos de Abraham, porque si ustedes fueran hijos de Abraham, ustedes harían las obras de Abraham. Es más, Abraham me vio y se gozó de que vería mi día. Pero ¿por qué ustedes no pueden conocer mis palabras? ¿Por qué ustedes no pueden entender lo que yo les digo? Porque vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Y por qué no podían conocerle? Oh, Juan capítulo 10, porque ustedes no son mis ovejas. Porque solo mis ovejas me van a poder conocer. Y las ovejas que me conocen, yo les doy vida eterna porque para eso yo vine, para darles vida eterna. El Padre me las dio y yo y el Padre somos uno y nadie las puede arrebatar de mi mano. Y ya Jesús, estando en el momento de morir, antes de ir a la cruz, al Gólgota, Jesús está claro, Jesús no está frustrado. En su humanidad, Él sabe lo que va a pasar. Pero Él no se siente frustrado en términos de que, mira, yo no logré salvar a todo el mundo, no. Jesús claramente le dice al Padre, todos los que tú me diste, todos están, todos te conocen, me puedo ir tranquilo, excepto uno, el hijo de perdición. Entonces, ¿enseña la Biblia una expiación universal? Falso. ¿Enseña Juan que Jesús vino y tenía en mente salvar la totalidad del mundo? Falso. Falso. Eso fue lo que yo creí, eso fue lo que a mí me enseñaron, eso es lo que yo prediqué por muchos años. Pero hoy, a través de los años y mi comprensión de la Escritura, no puedo sostener eso. No puedo, es imposible. Porque ya hemos demostrado que es imposible que alguien, que el Padre le trae al Hijo, el Hijo no le reciba, y si le recibe, tiene que tener vida eterna. Entonces, si Dios le dio a todo el mundo al Hijo, todo el mundo debería poder venir al Hijo. O sea, reconocer al Hijo como el Salvador, y reconociéndolo como Salvador, todo el mundo entonces vendría a salvación. Pero eso no lo enseña el Evangelio de Juan. Tremendo, tremendo. Tengo que decir que esa oración de por sí en particular es preciosa.
es sumamente preciosa y como, ¿verdad? Como hijo de Dios me Consume a inspira. uno. Chau. La verdad que sí, y ver precisamente, yo creo que Jesús más claro no puede ser en esta oración. Esto es uno de los pasajes que a mí me convenció precisamente de esta doctrina, es esta misma oración. Me da gracia y quiero compararlo, no quiero, ¿verdad?, perder mucho tiempo en esto, pero recuerdo cuando se hicieron popular ciertos libros de oración, ¿verdad? La oración de Jabes o qué sé yo, La qué sé yo, oración de ¿verdad? Javes, sí, 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 sí. Sí, y las personas buscando pues cuál es la manera en que uno puede orar, básicamente pues para manipular a Dios. Sin embargo, ¿cuántos se sientan a leer esta oración? Esto es un ejemplo de una tremenda Eso es oración. así. Eh, y me acuerdo que Hank Hanegraaff escribió aquel libro que se llamaba La oración de Jesús, muy bonito, muy bueno, muy conciso, pero tal vez no vendió tanto como la oración de Javes porque no te dice pues que pues, si tú eres de esta manera, pues el Señor va a bendecir todo lo que tú haces y todo eso, pero lo que quiero traer en este punto es que Jesús en su oración, en esa oración, en ese capítulo 17, contiene tanto, Sí, sí, sí. tanta. Ahí uno puede ver tanto del mismo plan de Dios, no solamente hasta ese punto, sino lo que iba a suceder luego, que nos incluye a nosotros. Y, Jesús estaba, corrió por nosotros. y él no estaba esperando que todo el mundo iba a recibirlo. Fíjate que no solamente Jesús, porque puede decir, bueno, sí, Jesús en ese momento él solo instituyó a sus apóstoles, A sus apóstoles. pero el evangelio iba a cubrir al mundo, ¿no? Él mismo sabe a los que han de creer. Y los que han de creer en el propio contexto de Juan son quienes, los que el Padre me da. Ujú. Precisamente lo que Juan está recogiendo en la oración del capítulo 17 es que Jesús sabe que su obra es eficaz, que el plan de Dios no va a fallar, nunca ha fallado, que todos los que el Padre señaló para ser salvos, los que el Padre escogió, los que el Padre observa que les llama ovejas antes de que vengan a Él. La gente ni lo puede ver. O sea, en Ezequiel capítulo 34, Dios dice que Él escoge sus ovejas antes de que lleguen a ser ovejas. Ujú. Y que esos son los que lo reconocen, reconocen su voz, reconocen su Eh, voz. es Muy maravilloso, bien. esperamos que, ¿verdad? Pues no solamente nosotros, yo me lo he gozado muchísimo, Ay, el sí. ir por las escrituras, que los hermanos que están viendo y que posteriormente puedan verlo, puedan no solo ir a estos pasajes, sino tal vez leer el Evangelio de Juan y se van a percatar de lo que estamos diciendo. La salvación es una obra de gracia de Dios y Dios tiene misericordia a los que Él quiere tener misericordia. Y yo sé que en el plano humano, muy humano, nosotros quisiéramos que todo el mundo fuera salvo, especialmente cuando estamos hablando de aquellos que más queremos o que tenemos alguna relación más cercana, que por lo general esas son nuestras familias, nuestros amigos. Quisiéramos que todos ellos pudieran conocer a Cristo. Eh, pero el Evangelio no es emocionalismo, no es lo que yo creo. Claro. La realidad es que cuando hablamos de justicia, pues la gente dice, pero eso no es justo, que Dios escoja a algunos. Mire, hermano, es que ustedes no entienden ni el término justicia. Y de hecho, no quiero alargarlo, pero aprovecho. Cuando hablamos de justicia, estamos hablando de tu muerte y mi muerte. Porque cuando hablamos de justicia, lo único que podemos merecer, según la Escritura, es la muerte. La muerte. Así que cuando alguien habla que eso no es justo, estás hablando de muerte. Ujú. Nosotros no estamos hablando de muerte, todos estamos condenados a muerte. Pero estando todos condenados a muerte y estando incapacitados para poder entender y venir al Hijo para ser salvos, Dios quiso, determinó, se aseguró, escogió, eligió, predestinó a un pueblo antes de la fundación del mundo a ser salvo en Cristo. Y eso es prerrogativa divina. Ujú. Y así es. Bueno, pastor, pues muchas gracias. Yo creo que ha quedado demostrado definitivamente en el libro del Evangelio de Juan y es increíble. Yo creo que entre los pasajes también que hemos leído se puede ver cómo se relacionan las diferentes doctrinas de la gracia. Que es verdad que estamos demostrando la expiación limitada, pero hay una relación tan directa entre cada una de estas doctrinas y creo que se ve muy claro en los pasajes discutidos. Pero claro, hermanos, hemos hecho un recorrido
¿verdad? Rapidito, ¿no? Por estos pasajes, le invitamos que se tomen el tiempo de leer el Evangelio completo y que entiendan, hermanos, que es importante estudiar el Antiguo Testamento, porque lo he dicho en otras ocasiones, o sea, los discípulos cuando comenzaron a predicar el Evangelio no tenían el Nuevo Testamento. Ellos predicaban con las profecías del Antiguo Testamento. Ellos predicaban con lo que tenían hasta el momento, que era el Antiguo Testamento. Miren los discursos de Pedro, de Esteban, de Pablo, que utilizaban, iban a hacer un recorrido por el Antiguo Testamento para traer el Evangelio. Cuando leemos el libro de los Hechos, míralo para que usted vea, hermano. O sea, es importante que entendamos el Antiguo Testamento para no caer en esos vacíos teológicos que rellenamos entonces con lo que hemos escuchado, con las cosas que nos hacen sentido, porque hay muchas cosas que hacen lógicas que son falsas. La lógica no es nuestra dirección, es la escritura. Y la escritura es nuestra base de fe, que hace lógica, pero esos son otros 20 pesos. Bueno, Sí, hermano, agradecemos mucho por su tiempo y oramos al Señor que usted, el Espíritu Santo, le pueda dar el entendimiento de poder, ¿verdad? Comprender estas doctrinas a lo largo de las escrituras. Pero usted se tiene que tomar el tiempo de leerla y sentarse a meditar en las escrituras, hermano. Eso es algo que nadie puede hacer por usted. Pastor, gracias por acompañarnos como siempre. Michael es el duro en las redes sociales, pero de todas maneras sabemos que podemos encontrarlo en YouTube. Pastor, ¿cómo que le encontramos en YouTube? chacho, yo no sé si es por el Reformado 365, por Pastor Pastor Rufat, yo Rufat. todavía no sé, pero bueno, Pero por ahí, búsquelo. por Rufat, mi apellido sale inmediatamente, la R-U-F, una A y una T, Sí, Rufat, y me va a encontrar. sí, sí, sí. Pero quiero hacerlo, que terminemos exactamente como iniciamos. No estamos ni pretendemos el proceso o la razón por la que hacemos este tipo de programa, estudio, no estamos sustituyendo la iglesia local. La iglesia local es importante, está dentro del plan de Dios. Si usted es cristiano y usted no se congrega, usted tiene un problema, porque Efesios capítulo 5 dice que Dios amó a su iglesia, se entregó a sí misma por ella. Si usted aborrece la iglesia de Cristo, usted tiene problemas, porque entonces usted repudia a su amada. Usted tiene que congregarse en una iglesia local, usted tiene que buscar y tener un pastor, una comunidad de fe. Iglesias perfectas no existen, y si existieran, tan pronto usted y yo lleguemos, ya la dañamos. Entonces, yo sé que hay momentos en que uno debe moverse a iglesias, pero deben ser razones de peso. Sí hay razones para uno buscar cambiar de iglesia, pero deben ser razones de peso. Mientras tanto, estamos en un proceso de santificación y su pastor y en su iglesia principalmente donde usted debe recibir la instrucción, el discipulado, la corrección, la disciplina, la guianza en su vida cristiana. Así que nosotros no estamos pretendiendo bajo ninguna manera que usted nos considere o que nos tome como el medio para decir, yo no voy a la iglesia, yo veo los videos del pastor Rufat. No, no. Si estos videos pueden ayudar a alguien en su crecimiento, en su estudio personal, a comprender un poco mejor la escritura, gloria a Dios. Pero nuevamente no estamos sustituyendo ni buscando otra cosa, sino dar a conocer el mensaje de Cristo y clarificar ideas falsas y acusaciones que se hacen en contra de las doctrinas de la gracia de personas que ignoran las escrituras, porque si las conocieran, eh, no hablarían de esa manera. Eso es así. Y definitivamente nuestro deseo y nuestro interés sencillamente es pues compartir precisamente el estudio que hemos hecho, pero en nuestra vida también privada. Sin embargo, hermanos, volvemos a lo mismo. Somos un cuerpo. Y yo no sé, yo nunca he visto un dedo por ahí suelto, vivo. En verdad, si nos cortamos un dedo, ese dedo realmente no puede subsistir solo. De esa manera nosotros somos miembro de un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y se supone que nosotros también cumplamos con una función, así que es imposible cumplir con una función que edifique ese mismo cuerpo si no estamos en el cuerpo. Así que
Tenga eso en mente, hermano. Bueno, gracias nuevamente. También puede conseguir el material de Iglesia Podcast en YouTube, en Facebook, en Instagram en Spotify, Apple Podcast y donde usted escuche sus podcasts. También el pastor tiene su formato podcast en Abramos la Biblia, en también las plataformas principales de podcast. Y hermano, también pues nuestro hermano Michael Cerezo, que tiene Ortopraxis Podcast de igual manera. Gracias hermanos por escucharnos, Dios les bendiga y esperamos que esto sea de bendición.